¿Cómo vais de series? De televisión, plataformas. Es una pregunta real, ¿eh? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? Venga, ¿quién me dice alguna que esté viendo, que haya visto, que recomiende? ¿Alguien que se anime? The Chosen. The Chosen, por aquí. Los elegidos. ¿Por qué la recomiendas? En gracia. Bueno, no es tan, a lo mejor tan dinámica como las tres primeras. Estuvo más profunda, más seria y está más dentro de lo que la Semana Santa. Vale, vale. ¿Quién más? Documentales. Hoy hablamos de series, otro día de documentales. María, me gustan, me gustan, pero hoy nos quedamos en series. Pau Roig, te he visto mirarme. Tienes una en la mente. Ah, Marisela. Sí, la plataforma de seriesbíblicas.net está desde Génesis hasta Apocalipsis y la recomiendo. Vale. Pueden no ser bíblicas, las series. Se queda un poquito de cosa hablar de lo que uno ve y demás, pero... Juego de Tronos. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué la recomiendas? ¿Te ha gustado? Pau, venga. Breaking Bad. Tiene años ya, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, no repito eso para que no quede en el streaming grabado. ¿Alguien más? ¿Cómo? Perdidos. Lost. Por allí. Vale. ¿Por qué la recomiendas? No sé quién lo ha dicho. Allí, perdón. Yo mirando aquí. Porque es muy larga. Vale. Vale. La siguiente pregunta que tenía era ¿qué se le pide a una serie? ¿Qué le pedís vosotros, no? Pero más o menos se puede ver un poquito con lo que habéis dicho, ¿no? Yo, mirad, a una serie, hablo de series de televisión o de plataformas, las muchas plataformas que tenemos hoy en día. Yo le pido que de alguna forma refleje algún aspecto de la realidad, algo que puede estar ocurriendo o algo que ocurre, ¿no? En las relaciones entre humanos, en el mundo, y que me haga pensar en ello de una forma original. Esto es lo que le pido a una serie y es lo que casi nunca pasa con las series que veo, ¿no? Sobre todo con lo de original, porque al final van repitiendo las ideas. Pero ¿por qué empiezo hablando de series? Bueno, pues como ha dicho Mechi en la presidencia, hoy comenzamos una serie como iglesia. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis animados? Empezamos una serie y pienso, y mi deseo es que vosotros también, si no lo veis ahora, pues con el paso del tiempo lo acabéis viendo así, pienso que va a ser mejor que cualquier miniserie, telenovela, serie de televisión a la que alguna vez os hayáis enganchado. Mirad, como iglesia vamos a estar predicando y meditando en el libro de Isaías a lo largo de los próximos 2 años. En una serie de predicaciones que nos va a ocupar los próximos 2 años aproximadamente. Y el propósito de esto es rascar un poquito más que la superficie, ahondar un poquito más, ser un poquito más profundos en un libro que, como decía el teólogo de la primera mitad del siglo XX, John Oswald, un libro que no tiene fondo. Isaías no te lo acabas. Nosotros lo acabaremos, pero él decía que no tiene fondo en ese sentido, ¿no? Nosotros pondremos una fecha, no vamos a estar siempre así. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que vamos a estar predicando y meditando los próximos 2 años del libro de Isaías? Bueno, no significa que cada domingo vamos a predicar un pasaje del libro de Isaías. ¿Queda claro? No significa esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, en toda la diversidad de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo nos alerta de nuestro pecado, nos convence de nuestra salvación, pero también nos enseña la obra que continúa haciendo en nosotros, ese proceso de madurez que desarrolla en nosotros. Así que necesitamos recurrir a toda la palabra. No podemos enfocarnos en algo y dejar el resto.
Y en este caso coger un libro de la Biblia, como es el libro más largo, que por supuesto que doy por hecho que sabéis que Isaías es el libro más largo. ¿Con cuántos libros? ¿Con cuántos capítulos? 66. En este caso, coger el libro más largo de la Biblia para predicarlo y meditarlo a lo largo de 2 años no significa que vayamos a olvidar otros libros de la palabra y que tampoco vayamos a dejar de lado otras temáticas o otras cuestiones que nos ocupan, ¿no? Como iglesia. De hecho, no sé si recordáis que en el último trimestre del año pasado predicamos una pequeña serie sobre el discipulado. ¿Lo tenéis en mente? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues ahora en las próximas semanas va a haber otra pequeña serie, hago un spoiler, sobre la misión de la iglesia, ¿vale? Así que, de entrada, no estoy diciendo que cada domingo vayamos a encontrarnos con Isaías. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Mirad, cualquier serie como esta que iniciamos hoy tiene que tener el propósito de que como comunidad, como colectivo, nos acerquemos a la palabra de Dios de una forma ordenada, es decir, con orden, ¿no? Siendo estratégicos, y que podamos profundizar en pasajes, en textos que abordan distintos temas sobre el plan de salvación de Dios, sobre qué es lo que ha querido hacer Dios, pero también sobre su carácter y sus atributos, sobre cómo es Dios. Cuando pensamos en Dios, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo podemos definirlo? Y también sobre la vida que Él nos enseña a vivir, ¿no? Encontrándonos delante de Dios y delante de su obra, aprendemos a vivir de una forma muy específica. Y la intención, acudiendo a Isaías, es esto, es que juntos podamos acercarnos a este libro que, como decía este hombre John Oswald, no tiene fondo, no nos lo acabamos, y que podamos hacerlo siendo estratégicos, pero sobre todo bajo la guía del Espíritu Santo, que al final como iglesia también es el que confiamos que autoriza a nuestros predicadores y predicadoras para predicar la palabra. Y que haciendo esto, que acudiendo a la palabra de esta forma estratégica, como iglesia podamos encontrarnos con el Dios Santo. Podamos tener un encuentro particular con Él, podamos también escuchar qué es lo que tiene que decirnos y podamos tener disposición a aplicarlo también en nuestras vidas, a llevarlo a la práctica. Pero Jonathan, ¿por qué Isaías? ¿Por qué no Cantar de los Cantares? Hubiese sido más difícil, creo, predicar de Cantar de los Cantares, aunque es muy bonito. Tengo aquí a mi profesor de literatura sapiencial, ya te invitaré a ti, Arturo, cuando toque cantar. Mira, todos los libros de la Biblia, todos, dan a conocer aspectos del plan de salvación de Dios. Dan a conocer lo que Dios ha querido hacer y ha hecho. Y todos los libros de la Biblia nos dirigen necesariamente a Jesús. Esto tenemos que tenerlo muy claro. No hay ni una sola página de la Biblia que no nos dirija a Cristo. Y os voy a ser honesto. En un primer momento había escrito aquí, pero Isaías más que ninguno. Pero como digo, voy a ser honesto, no sé si esto puedo afirmarlo con esta rotundidad, pero sí que puedo afirmar que Isaías lo hace de una forma particular. Isaías nos acerca al plan de salvación de Dios de una forma particular, de una forma, diría, única. Y nos da a conocer también a Jesús de una forma muy singular, muy particular, muy suya. Os pongo una ilustración, ¿vale? No en la pantalla, os la digo yo. Una ilustración. ¿A cuántos os gustan los buffets libres? Vale. 4 han levantado la mano y las manos que se han quedado aquí doy por hecho que en general también, ¿no? No son nada sostenibles ni ecológicos los buffets libres, pero no sé qué tienen ahí que vemos uno y nos volvemos locos. Pues mirad, Isaías es como si llegas a un buffet libre, ¿no? Y ves ahí todos los platos, todos los colores, los olores, y quieres probarlo todo, ¿no? Menos las ensaladas. Bueno, no, las ensaladas en el día del buffet libre también se prueban. Lo quieres probar absolutamente todo.
¿Qué pasa? Que eso es un privilegio que tienen reservados solamente algunos estómagos. Muy difícil ir a un buffet y comer todo sin ponerte al día siguiente enfermo, ¿no? Pero en ese buffet libre han tenido la brillante idea de preparar un plato solo, que tiene una pequeña porción de todos los platos, entrantes, primeros, segundos, postres, ensaladas también. Todos los platos que se sirven ese día en el buffet libre. Así que tú llegas, coges el plato, te sientas en la mesa y puedes decir que te has comido todo el buffet libre, que has probado todo el buffet libre, ¿no? ¿Sí o no? Pues Isaías hace esto. Isaías hace esto con el conjunto de la revelación de Dios, con el conjunto de la Escritura, con el plan de salvación de Dios, con el carácter de Dios. Es como si en cierto sentido probásemos prácticamente todo lo que Dios tiene que decirnos acerca de lo que Él hace y de lo que Él es. Y además, Isaías habla un lenguaje muy actual, aunque está escrito en hebreo antiguo, pero habla un lenguaje muy nuestro, porque su contexto histórico, social, político, económico, es muy, muy, muy parecido al nuestro, muy similar. Tiene muchas similitudes. Mirad, el contexto de Isaías es un contexto en el que potencias mundiales se atacaban entre sí e intentaban conquistarse. Lo que pasa ahora, ¿no? Contexto de guerras, invasiones, hambre, desigualdades económicas, con una élite cada vez más enriquecida y una masa cada vez más empobrecida. Contexto de gobernantes, pero también líderes religiosos corruptos. Contexto de emergencia climática, crisis climática. Contexto de falta de oportunidad para los jóvenes, ancianos, mujeres y niños que son desplazados a la fuerza, etc. ¿Verdad que todo esto habla nuestro lenguaje? ¿Verdad que todas estas cosas las entendemos y vemos imágenes en nuestro contexto? Pues este es el mismo contexto en el que escribe y vive Isaías. Pero es que además Isaías nos presenta un anticipo del Evangelio, abre el camino en cierto sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que dice del Evangelio? Mirad, dice que Dios juzga lo malo, Dios juzga el pecado, no puede tolerarlo, pero que el mismo Dios que juzga es también el Dios que salva a aquellos que escuchan su palabra, aquellos que se arrepienten. Isaías nos presenta el Evangelio y nos presenta una vida que es consecuencia del Evangelio, una vida que está marcada por la constante presencia de Dios. Un comentarista decía, teniendo fe en la Escritura, nosotros, como seguidores, aprenderemos a vivir con Isaías y a caminar con Jesús y con sus apóstoles. Fijaos hasta qué punto Isaías, a pesar de ser un libro que está en el Antiguo Testamento y que quizá nos resulta más lejano, abarca el conjunto de la Escritura. Así que empezamos una serie. Y por si todos estos argumentos no fuesen suficientes, he preparado una pequeña sinopsis. ¿Sabéis lo que es una sinopsis? Sí, ¿no? ¿El qué? El resumen, ¿verdad? Es el texto que nunca nadie lee cuando está buscando una serie, ¿no? Alguien hay que se dedica a hacer sinopsis, su trabajo es hacer sinopsis, pero nadie se lee una sinopsis, ¿no? Vas ahí buscando la serie, o casi nadie, ¿no? Y lees ahí 4 cosas, te fijas en la foto de portada, en la nota o en la puntuación que le han puesto y escoges, ¿no? Pues dejadme haceros una sinopsis y espero que esta sí que la leáis. Espero que esta sí que la podáis escuchar. Y en esta sinopsis he incluido, como hoy no entramos en materia, no entramos al texto, eso será ya la semana que viene, es una introducción. En esta sinopsis he incluido, pinceladas de lo que son los elementos protagonistas de esta serie, ¿vale? Sin intentar hacer mucho spoiler. El primer protagonista que encontramos en esta sinopsis, en esta serie de Isaías, es el Dios Santo. Es Dios, pero en concreto el Dios Santo. Isaías es la tarjeta de presentación. Estas tarjetas que muchos tienen en sus trabajos y que reparten, pues es la tarjeta de presentación del Dios Santo, ¿no? Mechi leía el texto del capítulo 6. En unas semanas estará Alba predicándonos sobre este pasaje. Y fijaos en lo que dice ahí Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre, inmundo de labios,
y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías, uno de los atributos de Dios que más nos enfatiza, que más detalla, que más describe es la santidad de Dios. También en el capítulo 6, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa con Isaías? Que al mismo tiempo que nos está presentando, introduciendo al Dios Santo, también nos habla de un contexto, ya os he hablado un poquito antes del contexto, un contexto vital, unas circunstancias en las que se desarrolla la vida que no son nada santas, que en nada se asemejan a la santidad o a los requisitos de lo santo. Mirad la descripción que hace Isaías de la ciudad de Jerusalén, es decir, de la capital del país al que pertenece, en el capítulo 1. La semana que viene estará Diana predicándonos este pasaje. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Vaya tarjeta de presentación, ¿eh? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Toda tu riqueza no sirve de nada. Tu vino está mezclado con agua. Eres un estafador. Vives engañando. Tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hace falta decir nada más. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Los más vulnerables son siempre el objeto de la injusticia, ¿no? Un panorama que en nada se adecúa, en nada se asemeja a lo santo. Lo que el Dios santo podría exigir de un contexto, no lo encontramos en el contexto en el que escribe y vive Isaías. Pero os hago una pregunta, ¿es nuestro contexto mejor? ¿No abundan en nuestra ciudad también los que maltratan la vida, los que la desprecian, los que convierten lo que es bello y precioso en ruina y destrucción? Hace poco, el otro día, escuchaba una canción, me gusta mucho, y decía que Cristo es el que transforma la destrucción, lo que está roto, en belleza. Y nuestras ciudades nuestros contextos son todo lo opuesto, ¿no? Lo precioso y lo bello de la vida se quiebra, se rompe, se destruye. ¿No estamos rodeados nosotros también de injusticia tanto cerca como lejos? Soborno, enriquecimiento de los más vulnerables, muchas gracias. ¿No son nuestros contextos también contextos que en nada se asemejan a lo santo? Isaías es muy crítico con esto, muy crítico. Pone el dedo en la llaga y lo hace con toda razón. Dice que esto no gusta a Dios. Esto no le agrada a Dios, no lo tolera. Ni entonces, hace aproximadamente 2700 años, y tampoco ahora. Y también nos dice que nada de esto, nada de nuestro contexto es ajeno a nosotros. Porque nosotros también formamos parte del mundo. Somos parte del mal y del pecado que se comete aquí. ¿No hay en nosotros, mentira también? ¿No hay en nosotros orgullo? Vidas que rechazan lo precioso, lo bello, para recrearse en lo malo, en lo que destruye. Vidas que en nada se parecen al Dios Santo. Todo esto es intolerable. La conclusión a la que llega Isaías es: esto es intolerable, no se puede permitir. El Dios Santo no lo permite. No podemos permanecer ante Él. ¿Qué hacemos, Isaías, entonces, con esta visión tan desoladora? ¿Qué hacemos? Me tienes que dar la solución. Si me das el palo, me tienes que dar la zanahoria también. Lo fantástico, lo maravilloso de Isaías es que Él nos dice que es verdad, que el Dios Santo no tolera el pecado, pero también nos dice que el mismo Dios Santo que no tolera el pecado es también el que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Precioso versículo, ¿verdad?, que tenemos ahí en nuestra mente, capítulo 42. El Dios Santo no añadirá aflicción a la aflicción de aquellos que se acercan a Él arrepentidos. Repito esta frase: el Dios Santo no añadirá aflicción
a la aflicción de aquellos que se acercan a Él arrepentidos. Y esto es realmente consolador, es realmente esperanzador. Porque si para nosotros es imposible estar delante de Dios, Isaías nos dice que Él viene a nuestro encuentro. No os preocupéis, vosotros no podéis acceder a Dios, pero Dios viene a buscaros. Viene a vuestro encuentro y hará lo que es imposible para nosotros. Capítulo 57. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, sí, eso dice el Señor. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios Santo no añadirá aflicción a la aflicción de los que se acercan a Él arrepentidos. Isaías no nos presenta un Dios que crea, pero que luego repudia a su creación, que luego se desprende de ella. No me servís para nada, no habéis cumplido con los requisitos, no quiero veros. Isaías nos presenta un Dios cercano, un Dios que no está lejos, un Dios que viene a nuestro encuentro. ¿En qué nos hace pensar esto de una forma práctica? Mirad, vivir esta vida caminando en la presencia de Dios no nos garantiza para nada una vida victoriosa en todo. Victoriosa me refiero a éxitos, etcétera, ¿no? También es una vida de sufrimiento, es una vida en la que experimentar el dolor. ¿Sabéis cómo dice la tradición judía que murió Isaías? ¿Alguien lo sabe? Arturo. Aserrado he oído por ahí, ¿sí? ¿No? Aserrado, lo parten por la mitad. Llega el rey Manasés, lo meten en un tronco y lo cortan por la mitad del cuerpo. Así que era alguien familiarizado con el sufrimiento, incluso hasta el momento de su muerte, ¿no? Así que vivir en la presencia de Dios... Vivir en la presencia de Dios no nos exime de dolor. Más bien es en medio de todos estos acontecimientos dolorosos, en medio de todo este contexto tan lleno de injusticia, de todas estas circunstancias tan adversas, y a pesar de nosotros ser tan frágiles, tan pequeños, tan miserables, ahí es donde nos encuentra Dios. Viene a buscarnos precisamente ahí, en nuestro dolor, en nuestra miseria. Ahí es donde nos encuentra Dios. Así que, ¿qué nos dice esto de una forma práctica? Pues mirad, no hay nada irrelevante en nuestra vida para Dios. No hay nada en tu vida que sea irrelevante para Dios. Así que no tienes por qué vivir a expensas de Él. A Dios le importa lo que vives, pero le importan también las decisiones que tomas, las decisiones que tomamos, nuestras actitudes, todo lo que hacemos, nuestra forma de vivir, nuestras palabras, nuestros pensamientos. No hay nada irrelevante para Dios. Estamos en su presencia. Y esto nos hace vivir de una forma. Debe hacernos vivir de una forma en concreto. Cuando actuamos en fidelidad a Dios, lo que estamos viendo que ocurre es como un pequeño anticipo, un pequeño destello de lo que va a ser nuestra vida en su presencia, lo que va a ser la vida celestial, ¿no? Esa adoración eterna. Pero la sinopsis avanza, ¿no? Tenemos al gran primer protagonista, el Dios Santo. Pero ¿cómo es que Dios no quebrará la caña cascada o cómo es que habitará con el quebrantado y el humilde de espíritu? ¿Cómo lo hará Dios? Si no puede habitar con el pecado, ¿cómo va a hacer esto? Pues mirad, a Isaías muchos comentaristas lo llaman el Evangelio de Isaías. El quinto Evangelio, bueno, el Evangelio de Isaías, ¿no? ¿Por qué? Pues por la forma en la que habla tan claramente de Jesús, del Mesías y de lo que va a hacer. Isaías es la tarjeta de presentación del Dios Santo, pero en esta tarjeta de presentación también nos incluye, también matiza que es el Dios Santo que se encarna. Acabamos de celebrar la Navidad, ¿no? Como decía Mechi. Acabamos de leer un año más y de recordar ese texto tan
maravilloso. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido. El Dios Santo que se encarna, que viene a nuestro encuentro, en nuestra situación. Pero Isaías también es la tarjeta de presentación del Dios Santo que además de encarnarse también sana, también libera, también enseña la buena noticia del Evangelio, también alimenta, también cura. Qué significativo es, ¿verdad? Que cuando Jesús entra en la sinagoga le dan a leer un texto de Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El mismo Dios Santo, que no tolera el pecado, es el Dios Santo que se encarna y viene a nuestro encuentro para hacer precisamente esto. Pero Isaías también nos habla del Dios Santo que sufre. Qué cosa tan contradictoria, ¿verdad? El Dios Santo que sufre. El Dios Santo que va a la cruz y que ocupa nuestro lugar. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto también tiene mucho de práctico para nuestra vida. Lo que nos está diciendo Isaías es que necesitamos perdón, el perdón de Dios, pero nos está diciendo que el perdón no es algo superficial. El perdón no es cualquier cosa. No es algo simple. No es hacer ver que no ha pasado nada. Lo que Dios hace con nosotros no es decir, mira, voy a correr un tupido velo, voy a hacer ver que aquí no ha pasado nada, o voy a rebajar el pecado. No, no, no. Lo que habéis hecho, lo que hemos hecho, es lo que ha pasado. Nuestro contexto habla de eso, nuestro contexto clama. Y de todo esto también nos habla Isaías. El pecado es serio. Y si no nos hablase de esta forma del pecado, entonces no podría ser el Evangelio de Isaías. No haría honor a su nombre. Pero como vamos a ver también en el libro de Isaías, en esta serie, el Dios Santo es también el Dios que se presenta como Rey Juez. Un juez que como tal juzga lo que es malo, lo que es el pecado. Lo que distingue a este juez es que a diferencia del resto de jueces, él dicta la condena y se la aplica a sí mismo. ¿Sí? Da el golpe de martillo y luego al acusado viene y nos dice, tú ponte aquí donde estoy yo y yo me pongo ahí en tu sitio. ¿Vemos el poder de esta imagen, de esta ilustración? El Dios Santo se acerca a nosotros como el Rey Juez. Y como el Rey Juez nos dice, esto es intolerable para mí, pero no te preocupes, yo voy a ocupar tu lugar. Tengo que condenar lo que has hecho, pero no te preocupes, yo voy a cargar con el peso de tu pecado. Mira, la imagen que me venía a la mente era la de unos brazos que nos cogen, nos sujetan y nos asoman a un pozo negro, oscuro, profundo, 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 muy frío. En ese pozo están todas nuestras miserias. Y nosotros lo estamos ahí viendo, ¿no? El abismo. Pero la imagen no acaba ahí. Y no acaba tampoco con los brazos soltándonos y dejándonos ahí en nuestra miseria, sino sacándonos del filo del pozo y ocupando nuestro lugar, yendo ahí, a las profundidades de nuestra oscuridad. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace el Dios Santo que se encarna y que viene a nuestro encuentro, ocupa nuestro lugar. Así que también a nivel práctico, en esta serie ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar constantemente esto. Pecado, pero salvación. Pecado, pero salvación. Un querido profesor de Isaías, de cuyo nombre no quiero acordarme, nos planteaba la idea de una montaña constantemente, ¿no? Sube a lo más alto de la cumbre y dices, ostras, empiezo a ver la luz y baja otra vez al pozo y vuelve a subir y vuelve a bajar. En Isaías vamos a oír hablar mucho de juicio, pero hermanos y hermanas, tranquilos, tranquilos.
no nos escandalicemos por hablar del juicio. No hay nada malo. No hay nada malo en hablar de juicio. Es más, esto es algo práctico que debemos aplicar también en la forma en la que compartimos el Evangelio con nuestros compañeros de estudios, trabajo, vecinos, etcétera, familiares. Debemos hablar de juicio. Os animo a que habléis de juicio cuando habléis de por qué las personas necesitan a Jesús. Debemos hablar de juicio sin complejos, sin temor. Eso sí, debemos hacerlo con sensibilidad, con amor. No vale decir, mira, Dios va a pasar aquí la segadora y no va a quedar nadie. No, hagámoslo de una forma apropiada, con sensibilidad, con temor, pero confiados, sin complejos, sin sentirnos pequeños, como si nuestro mensaje tuviese menos valor por eso. Porque precisamente esto nos recuerda al Dios Santo que se encarna, al Rey justo que viene a condenar nuestro pecado, pero a ocupar nuestro lugar. Y si Isaías nos habla de Cristo como ese Dios Santo que se encarna, ¿de qué más tiene que hablarnos Isaías? Una palabra que empieza por R. Resurrección. Isaías tiene que hablarnos de la resurrección, ¿verdad? Y lo hace. También capítulo 53. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Verá linaje, verá el fruto de su aflicción. ¿Dónde está el fruto de la aflicción del Señor? En la cruz. Pues yo lo estoy viendo ahora mismo. Perdonadme, la verdad es que me emociono. Me emociona esta parte de Isaías. Yo estoy viendo ahora mismo el fruto de la aflicción del Señor. Y es una visión preciosa. Isaías nos habla de la resurrección. Necesariamente tiene que hablarnos de la resurrección, pero lo que tiene de particular Isaías al hablar de la resurrección es que habla sobre todo desde el efecto que tiene precisamente lo que inaugura la propia resurrección de Jesús. Me explico, ¿vale? Con la resurrección de Jesús, la muerte es derrotada. ¿Sí? Tiene su fecha de caducidad. Seguimos muriendo, pero esa no es la última palabra. Aunque morimos, esperamos esa resurrección, ¿verdad? E Isaías nos va a presentar esta resurrección hablando desde la renovación, desde la restauración. Y ya no simplemente a escala de seres humanos, que también nos habla de la resurrección humana, sino que nos habla de la renovación, la restauración del conjunto de la creación. Y esto es muy importante. Mirad, Isaías está recogiendo la totalidad de las etapas del plan de salvación de Dios. Todo lo que encontramos en la Biblia es ese plato de buffet libre que lo contiene todo, que os decía antes. Isaías nos habla de una creación. Habla mucho de la creación Isaías. Y de una creación que es bella, que es bonita, perfecta, pero que forma parte de lo que está caído en el pecado, ¿vale? Nos habla de la creación, pero también de una caída en el pecado, una realidad del pecado que lo afecta a todo. Y nos da esperanza, porque lo que nos dice también es que a través de la cruz, a través de la resurrección, el Señor va a arreglar esto, va a arreglar esta situación. Y toda esta creación, toda esta tierra que ahora gime, también dice la palabra, va a ser renovada, va a ser restaurada y va a servir como el escenario en el que Dios sea adorado y glorificado por su pueblo. ¿Me entendéis? Creación que está caída, que forma parte de todo lo que ha sido corrompido por el pecado, pero que a través de la cruz va a ser renovada cuando el Señor consume, cuando el Señor acabe su plan, lo finalice. Capítulo 66, el último, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí,
dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cielos nuevos y nueva tierra en el sentido de lo que existe, lo que está contaminado, lo que sufre, va a erigirse, va a resucitar completamente renovado, completamente restaurado, de manera que lo que parece corrompido, parece que no pueda servirle a Dios, le servirá en una adoración celestial y eterna. ¿A qué nos llama entonces Isaías de una forma práctica? Pues nos llama a renovar nuestra confianza. Isaías es un libro de mucha esperanza, de mucha confianza. Debemos confiar en que el Dios Santo, que ha juzgado el pecado, pero que también se ha encarnado, ha irrumpido en la historia de la humanidad para traer salvación, ese mismo Dios Santo va a completar lo que Él ha empezado. Este plan de salvación que está en marcha, lo va a completar. Va a llegar el día en el que diga, ya está completo. Sabéis que hay muchas series que tienen finales abiertos, ¿verdad? Pues Isaías no. Aquí no nos vamos a quedar con ese mal sabor de boca que deja un final abierto. Aquí vamos a cerrar, vamos a ver cómo se cierra el plan de salvación de Dios. Y nosotros con mayor motivo, porque a diferencia de Isaías, cuando él predicaba, Cristo no había venido, Jesús no había venido, pero nosotros tenemos el testimonio ya completo. En un sentido figurado podemos decir, hemos visto al Mesías, lo hemos conocido de una forma personal, ya ha venido, ya ha ocurrido, así que nuestro tiempo es el previo al fin, y no quiero escandalizar con esto, estamos en el momento previo al fin, en el que ya todo será completo. Así que podemos vivir esta espera confiando en obediencia y en fidelidad. Concluyo. Iniciamos una serie. ¿Tenéis ganas? ¿Sí? No me lo digáis por quedar bien, ¿eh? Si no tenéis ganas, me lo decís ahora. Cuando acabemos, esto no lo veo. 2 años, aproximadamente, ¿no? Iniciamos una serie sobre Isaías y mi deseo, y creo que podremos compartirlo, es que os acabe resultando mejor que CSI Miami, que Cuéntame cómo pasó, que cualquier serie, que The Chosen incluso. Bueno, fuera bromas. ¿Por qué? ¿Por qué empezar esta serie? ¿Por qué empezar este esfuerzo también comunitario? Mirad, nuestro contexto está saturado de mensajes superficiales e irrelevantes. Nuestro contexto está saturado de comunicaciones, mensajes que no consuelan y que tampoco confrontan. Qué fácil es ver pasar vídeos y vídeos y vídeos y vídeos de gente, perdonadme la franqueza, haciendo tonterías. Otros no, otros están logrados. Pero qué fácil es, ¿verdad? Así que necesitamos relevancia, necesitamos profundidad. Necesitamos escarbar este libro que no tiene fondo. Necesitamos leer a Isaías, meditar y escuchar esta porción de la palabra, porque nos hace echar mano del Evangelio, nos hace recordar constantemente el Evangelio en esos 2 pilares en los que se sustenta. Pecado, sí, pero salvación también. Salvación también. Y no solamente necesitamos echar mano del Evangelio, sino que necesitamos maravillarnos otra vez del Evangelio. Necesitamos sorprendernos constantemente de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que acabo, os invito con esta introducción. La semana que viene empezamos con los primeros 2 capítulos. Os invito a escuchar esta serie con predisposición, con ánimo, y a descubrir juntos, como comunidad, como iglesia, lo que Dios tiene que decirnos. Pero también a nivel individual, a que descubramos qué tiene que decirte Dios por medio de su palabra y a que lo apliquemos a nuestra vida. Que el Señor nos ayude a ello.